Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este video. Los derechos de autor no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Capítulo 8. Hogwarts. La apariencia de Harry mientras bajaba las escaleras desde el dormitorio de los chicos hacia la sala común llamó la atención de inmediato de Hermione. Al igual que cuando se conocieron mientras compraban en el callejón Diagon, y luego ayer por la noche en la fiesta, llevaba ropa que realmente le quedaba bien, ropa diferente cada vez. Podía ver que tenía un guardarropa real y no solo las mismas camisas y pantalones alternados, manchados, remendados y reparados que había usado todo el año pasado. La ropa nueva no estaba hecha a medida ni era nada elegante, pero tampoco le colgaba del cuerpo como sábanas demasiado grandes y mal confeccionadas. Aparentemente, sus nuevas gafas también la desconcertaron por un momento. Ya no eran las horribles monturas negras del año pasado. Este año, eran un par fino de color ciruela oscuro que complementaban sus ojos verdes de manera maravillosa. Al menos eso era lo que le había dicho el sanador de ojos. En general, su aspecto había mejorado mucho, pensó. Esperaba que los demás no notaran cuánto había cambiado de aspecto durante el verano. Tal vez se preguntaran por qué no se había vestido así el año pasado. La vio mirándolo mientras caminaban hacia el gran comedor para el desayuno. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Solo notó la diferencia. Esperaba que lo interrogara sobre los cambios más tarde. Si ella creía en sus respuestas, por otro lado, sería otra historia. Sabía que no tenía esa complexión inquietantemente delgada que tenía la primera vez que se conocieron. Ya no era fácil contar sus costillas desde el otro lado de la sala. Lo observó por un momento mientras comenzaba a llenar su plato con salchichas, tocino, puré y panecillos calientes. Se estaba tomando su tiempo, no actuando como si estuviera medio muerto de hambre y temiera que alguien estuviera a punto de quitarle la comida antes de que terminara, como solían hacer los Dursley con frecuencia. Sin embargo, tenía que admitir que así había actuado en las comidas en el gran comedor durante casi un mes después de haber llegado por primera vez a Hogwarts el año pasado. La verdad es que el año pasado, la única diferencia entre la forma de comer de Ron y Harry era que Harry había apreciado cada bocado que llegaba a su boca. Cada bocado era valioso simplemente porque no eran sobras de los Dursley. Nunca desperdiciaba comida. A diferencia de Ron. Ambos comían a un ritmo rápido. Harry había disminuido el ritmo a medida que avanzaba el año y se hizo evidente que la comida no desaparecería de repente antes de que él terminara. Los viejos hábitos son muy difíciles de cambiar. Por la forma en que la chica de pelo tupido lo miraba, tenía la sensación de que había investigado un poco durante las vacaciones. Esperaba que no se hubiera dado cuenta de que los Dursley eran abusivos, emocionalmente, aunque rara vez físicamente. Este año, llenó su plato razonablemente y comió a un ritmo constante. Fue Dwight quien se aseguró de que comiera bien. No había sido fácil abrirse paso entre los barrotes, pero se las habían arreglado. Todavía no estaba seguro de cómo su lechuza había convencido a Tom en el caldero chorreante para que le proporcionara las comidas diarias para llevar. Ni tampoco de cómo Edwig había logrado pagarlas. De hecho, había tenido problemas todo el verano con las cosas que Edwig seguía trayendo, especialmente porque, a excepción del juego de Scrabble, todos tenían sus recibos de caja para indicar que él los había pagado. Estaba entregando el correo de otras personas para gastar dinero. Además, estaba el problema de que su lechuza parecía tener con frecuencia más galeones que él. La idea de que su lechuza fuera rica por sí misma era demasiado extraña como para considerarla seriamente. Desafortunadamente, a juzgar por las miradas de algunas de las otras chicas de su año que vio esa mañana, y también de algunas otras chicas de otros años, ella no fue la única que notó al nuevo y mejorado Harry Potter. Se dio cuenta por su ceño fruncido mientras miraba a las otras chicas. No pudo evitar preguntarse por qué esto le molestaba. Suspiró suavemente. Sabía que ella no se rendiría hasta que tuviera todo esto resuelto. Sin embargo, lo que finalmente le llamó la atención fue la ausencia de un cierto bulto en su túnica mientras estaba sentado en el gran comedor. Harry, dijo en voz baja, ¿dónde está tu varita? Mientras llenaba su propio plato.
Harry automáticamente metió la mano en el bolsillo trasero, debajo de su túnica, pero se dio cuenta. Ah, dijo, cierto. Hedwig lo tiene. ¿Lo tiene Hedwig? Repitió desconcertada. Sí, dijo Harry con indiferencia mientras comía su desayuno con gusto, saboreando cada bocado de un desayuno excelente que no había tenido que preparar para nadie más. Además, aunque las comidas de Tom del Caldero Chorreante eran excelentes, no se podían comparar con lo que los elfos de Hogwarts podían preparar. Después de una breve pausa, Hermione preguntó, buscando una aclaración. ¿Hedwig tiene tu varita? Ella arqueó las cejas inquisitivamente. Mientras Hermione esperaba con impaciencia, Harry terminó de masticar antes de responder. A diferencia de Ron, él no hablaba con la boca llena de comida, ya que podría desperdiciarla. Tomó un sorbo de jugo de calabaza para aclararse la garganta. Sí, Hedwig tiene mi varita. Volvió a su desayuno. Ella reflexionó sobre esto por un momento. A estas alturas, ya estaba acostumbrada a que Harry tratara y hablara con su lechuza como si ella, no, él, fuera una persona. Harry lo sabía. Lo que provocó miradas extrañas de los demás que no estaban acostumbrados a que alguien hiciera algo que ellos consideraban tan tonto. Aparentemente, esta vez, consideró que darle su varita a su lechuza era un poco exagerado. Harry, dijo finalmente, un poco exasperada. ¿Por qué Hedwig tiene tu varita? Otra pausa mientras Harry terminaba de masticar. No lo sé, no puede decírmelo exactamente, ¿verdad? Se detuvo un segundo y continuó. Bueno, supongo que podría, pero no lo ha hecho. Después de todo, estaba la máquina de escribir, o el código Morse. Anoche solo quería mi varita. Las cejas de Hermione se elevaron un poco más ante esa declaración. ¿Hedwig tomó tu varita anoche? Dijo incrédula. Harry simplemente dijo, en lugar de esperar a terminar de masticar. ¿Y no sabes por qué? Su voz se elevó un poco al final, atrayendo la atención de Neville sentado frente a ellos. No. Simplemente agarró mi varita de mi mesa de trabajo junto a la cama y salió volando por la ventana. Eso lo había perturbado la primera vez que Hedwig lo había hecho en casa de los Dursley, pero Hedwig le había explicado que tenía una buena razón para hacerlo. Ahora, no era nada inusual. Neville y Dean parpadearon al oír esto. Aparentemente, no habían notado ese pequeño detalle en el dormitorio la noche anterior. Hermione se quedó con la boca abierta. Ron estaba demasiado interesado en engullir la mayor cantidad de comida posible como para notar algo más. ¿Hedwig te quitó la varita anoche? Sus cejas se habían elevado hasta el flequillo. ¿No estás preocupada? Harry tragó saliva. Sí, no. Dio otro mordisco y luego dijo. Tiene sentido, si lo piensas. Después de todo, cuando duermo no puedo usar bien mi varita, ¿no? Harry pareció pensativo por un momento. Estoy seguro de que la devolverá cuando llegue el correo. Miró hacia el techo y luego volvió a su desayuno. Por el ceño fruncido de Hermione, era evidente que estaba empezando a preguntarse si él estaba tratando de evitar la conversación o si le faltaban unos cuantos dólares para completar el juego. Por su expresión, era evidente que se estaba preguntando qué le había pasado durante las vacaciones. Casi a la hora indicada, las lechuzas empezaron a llegar. El primer día de regreso siempre había un flujo ininterrumpido de lechuzas durante el desayuno, ya que los padres enviaban a sus hijos todas las cosas que habían quedado en casa accidentalmente, y a veces a propósito. Todo, desde plumas y tinta hasta libros, blusas y pantalones. Sin mencionar algunos artículos íntimos de niña para las brujas, de los que sabía mucho más por haber lavado la ropa y limpiado los baños de los Dursley de lo que quería admitir en público. Harry siguió comiendo, sin preocupaciones ni prisas. Confiaba plenamente en su lechuza, sobre todo después de las cosas que Hedwig había planeado este verano. Hedwig no lo había guiado por mal camino todavía. Era un poco autoritario, era cierto, pero si Hedwig había cogido la varita de Harry, bueno, Harry estaba seguro de que tenía que haber una muy buena razón para ello. Hermione y Neville alzaron la vista hacia la multitud de lechuzas que entraban al gran comedor. Claramente estaban tratando de localizar a Hedwig entre las demás. Harry pensó que no era tan difícil no verla.
Harry levantó la vista y sonrió, al ver de inmediato a su lechuza. Hedwig volaba en círculos cerca del techo, sus plumas blancas se mezclaban con el cielo ligeramente nublado que se exhibía en ese momento. La lechuza volaba en círculos en lo alto, esperando a que las otras lechuzas se apartaran de su camino. Solo después de que una lechuza dejó caer un gran paquete abultado sobre la cabeza de Neville y las otras parecieron haber terminado con este extremo de la mesa, Hedwig se detuvo, flotando como un colibrí. Un pequeño palo cayó en picado. Con un suave golpe, la barrita de Harry se hundió en la enorme bandeja de lonchas de jamón cubiertas de almíbar y especias que había en el centro de la mesa, entre Harry y Neville. Aterrizó con la punta por delante y se quedó allí con solo los últimos centímetros del mango sobresaliendo de la pila. Neville, así como los otros alumnos de segundo año que estaban sentados cerca, saltaron de sus asientos. La mayoría del resto de la mesa, incluidos unos cuantos estudiantes de las otras mesas, estaban ahora mirando a Harry y a sus amigos. Los alumnos de primer año que estaban sentados a la mesa de ellos los miraban con los ojos desorbitados. Los nuevos estudiantes se preguntaban claramente si este tipo de cosas sucedían todo el tiempo en Hogwarts. Lo hicieron. Los pequeños primerizos se acostumbrarían a ello. La barrita estaba exactamente en el centro del plato. Harry se rió entre dientes mientras se levantaba a medias, se inclinó y sacó su varita de las lonchas de jamón apiladas en la bandeja. Se sentó de nuevo. Los deliciosos jugos de las especias y el jarabe que cubrían las lonchas de jamón cubrían la varita. Harry pasó el dedo por la varita y luego se lo metió en la boca. Dijo, eso es bueno. Inclinó la varita hacia Hermione. Aquí, dijo en voz alta, por encima del ruido de los otros estudiantes, ¿quieres lamer mi varita? Hubo un momento de silencio atónito. Algunos estudiantes mayores que estaban más abajo en la mesa se ahogaron y se rieron. Una empezó a toser porque había tragado mal, mientras que otra esnifó su jugo de calabaza por la nariz. Lavender, Fay, Lily y Parvati lo miraron boquiabiertas y atónitas. Hermione se puso de un tono rosa brillante, sacudió la cabeza rápidamente y dijo un rotundo y simple no. Allá arriba se oía un sonido extraño, como si un búho se estuviera riendo. El chico, que no se había dado cuenta, se encogió de hombros. Tú te lo pierdes, dijo mientras procedía a lamer los sabrosos jugos de su varita. Merlín. Dijo, mi varita sabe bien. Miró hacia arriba, perplejo, a los estudiantes mayores que estaban al final de la mesa, que se estaban ahogando, tosiendo y algunos se reían, otra vez. Incluso algunos de los Hufflepuff más cercanos lo estaban haciendo. Las chicas de segundo año y las otras que estaban más abajo en la mesa que lo habían oído, lo miraban con incredulidad. Los gemelos Weasley se reían tan fuerte que se habían deslizado de sus bancos y debajo de la mesa. Terminó usando su servilleta para limpiar la varita. Suspiró mientras la levantaba de nuevo. Tendré que pasar por los lavabos y lavar esto. El profesor Flitwick tendrá cosas desagradables que decir si entró a clase lamiendo mi varita pegajosa. Hubo más risas de los estudiantes mayores. Hermione y varias de las otras chicas de segundo año estaban tan rojas que parecían estar tratando de imitar tomates para Joen. Les dirigió a todos otra mirada perpleja. Harry miró a su alrededor, desconcertado por las extrañas reacciones que estaba obteniendo, especialmente de los estudiantes mayores. ¿Había algo en la comida? De todos modos, limpiaría su varita de camino a su primera clase. Estaba bastante orgulloso de su nuevo aspecto y, por algunas de las miradas que había recibido ayer y esta mañana, otros habrían notado su mejora en el estilo. No quería arruinarlo todo el primer día. Mira, le dijo a Hermione, blandiendo su varita, te dije que Hedwig lo traería de vuelta. Lo envolvió en una servilleta y lo colocó en su nueva mochila ampliada e iluminada con plumas. Tenía que recordar darles los extras que había comprado, por sugerencia de Hedwig, a Hermione, Neville, Ginny y Ron. De esa manera, nunca tendrían que apresurarse a regresar a los dormitorios para buscar un libro olvidado o más pergamino. Sus nuevas mochilas tendrían espacio más que suficiente para llevarlo todo. Hermione lo hizo de todas formas. Insistió en llevar todos sus libros. Al menos con la nueva mochila más liviana le resultaría más fácil.
De repente, Parvati de hoy blandió su copia de El Profeta de hoy. Los aurores atacaron a los Malfoy, dijo emocionada. El ministerio está especialmente complacido de anunciar, leyó en voz alta, la conclusión exitosa de una redada realizada en la mansión Malfoy, ayer, martes. Había sido programada deliberadamente para que los Malfoy regresaran de despedir a su hijo, Draco, para el nuevo trimestre en el expreso de Hogwarts, leyó y continuó. De acuerdo con la información que han recibido recientemente, los aurores descubrieron una habitación secreta bajo el suelo del salón de la mansión Malfoy, leyó sin aliento. Basándose en los objetos almacenados en la habitación secreta y en el hallazgo de una máscara y una túnica de mortífago dispuestas como si fueran un santuario, el señor Malfoy aparentemente había mentido acerca de estar bajo la influencia de el que no debe ser nombrado a través de la maldición Imperius hace 10 años. Había negado, en ese momento, tener objetos ilegales en su mansión y que había destruido su parafernalia de mortífago. Hizo una pausa para tomar aire. La presencia y condición de estos artículos prueban que cometió perjurio en el momento del juicio o que los obtuvo ilegalmente después. La mansión Malfoy ha pertenecido a la familia durante generaciones, por lo que es muy poco probable que el señor Malfoy, como jefe de la casa, no supiera de esa habitación oculta. La presencia de las túnicas de los mortífagos demuestra que la habitación había sido utilizada al menos una vez mientras él era jefe de la casa hace 13 años. Tragó saliva y continuó. La ley de doble enjuiciamiento, lamentablemente, impide al ministerio volver a juzgarlo por los delitos de los que fue acusado en aquel entonces. Sin embargo, lo acusan de perjurio, es decir, de mentir sobre la posesión de artefactos oscuros durante su juicio por participar en crímenes capitales, incluido el uso de los 3 imperdonables. En el momento del juicio, podría haber afirmado que había sido obligado a comprar los artículos y los había entregado al ministerio para su eliminación. No hacerlo significa que ocultó a sabiendas artículos ilegales en su posesión durante el juicio. El perjurio en un caso de crimen capital conlleva una sentencia obligatoria de Azkaban para cada caso. Además, muchos de los artefactos oscuros que los aurores descubrieron en su mansión conllevan sentencias obligatorias de Azkaban, por derecho propio. Si niega haber cometido perjurio, estará admitiendo que obtuvo los artículos ilegalmente en los años intermedios. Cualquiera que sea la forma en que el patriarca Malfoy pueda defenderse, la posesión de los artefactos, por sí sola, significa que el mago va a pasar varias décadas, si no toda su vida, en Azkaban. Todo es un error, afirma el ministro Fudge. El señor Malfoy es un ciudadano excelente, honrado y leal. Aún no se ha fijado la fecha del juicio, ya que el ministerio todavía está en proceso de recopilar información. Cuando se le preguntó si esto tenía algo que ver con la información obtenida al entrevistar al mortífago convicto Peter Pettigrew, la jefa del MLE, Madame Bones, simplemente dijo: "No puedo hacer comentarios sobre una investigación en curso, pero usted es libre de sacar sus propias conclusiones", y luego se negó a hacer más comentarios, concluyó Parvati y dejó el pergamino sobre la mesa. Parecía que Ron había estado prestando atención, porque miraba a Malfoy con regocijo mientras se metía otra salchicha entera en la boca. Draco, mientras tanto, parecía horrorizado y más pálido que de costumbre, con su propia copia de El Profeta tirada sobre la mesa. Sus 2 matones parecían confundidos. Durante varios minutos, ese fue el tema de conversación en la mesa. Los altos cargos debatieron qué cambios traería eso al panorama político. También especularon sobre qué otras redadas e investigaciones podría desencadenar. Harry esperaba que eso fuera suficiente para distraer a Hermione, pero se sintió decepcionado. Debería haber sabido que la chica no renunciaría a sus preguntas. Una vez que se proponía algo, no se rendía fácilmente, no más de lo que un perro renunciaría voluntariamente a un delicioso hueso. Hermione pasó unos minutos devorando su plato de comida, refunfuñando levemente entre bocado y bocado. Finalmente, después de varios minutos y de calmar su hambre, se volvió hacia Harry. «Eso todavía no explica por qué Edwig tenía tu varita», se quejó. La miró un momento y luego dijo: «¿Por qué te importa? ¿Quieres jugar con mi varita?».
Hubo más ahogos y risas por parte de los de años superiores, mientras ella se sonrojaba nuevamente de un rosa brillante. Mientras tanto, Hedwig había regresado a la mesa y había aterrizado junto a un plato de salchichas. Las mordía metódicamente en trozos más pequeños para que fueran más fáciles de tragar. Había extendido parcialmente sus alas a ambos lados del plato para evitar que alguien pudiera alcanzar a su presa. Ron aprendió la lección mientras Hermione hablaba con Harry. El beso furioso en la mano de Ron y la mirada furiosa que le siguió rápidamente hicieron evidente que ese era el plato de Hedwig, y que Hedwig no estaba de humor para compartir. Además, había otros platos de salchichas sobre la mesa. Hermione miró a la lechuza y luego a Harry. «Oh. Sigues diciendo él, Hedwig es una ella», objetó de repente. «Calla», dijo Harry, un poco asustado. Miró nervioso para ver si Hedwig había oído a Hermione. Su lechuza había sido bastante firme en que Harry no debía referirse a él con nada que se pareciera a un pronombre femenino. Se frotó la nuca nervioso. «Hedwig es un él», repitió en un susurro urgente. «Pero», se quejó Hermione, «dijiste que era una ella». Harry observó a Hedwig con ansiedad. Afortunadamente, Hedwig estaba demasiado concentrada en devorar petardos como para escuchar, o eso parecía. Pensó que probablemente era una actuación. Los búhos, según había aprendido en la biblioteca, tenían un oído ridículamente sensible, capaz de oír a un escarabajo correr por la hierba a más de 30 metros de distancia. ¿Qué sé yo de los búhos? Miró de nuevo a Hedwig. Continuó en el mismo susurro. Nunca había oído hablar de los búhos nivales antes de que Hagrid me trajera a Hedwig, y dijo que era una hembra. Tragó saliva, pero estaba equivocado. Hizo una pausa. Igual que Hagrid nos dijo que Norbert era un macho, pero Charlie dijo que Norberta es una hembra. Hermione dudó. En realidad, ese era un buen argumento. ¿Y cómo sabes que es un él? Lo miró con los ojos entrecerrados y tomó otro bocado de su desayuno. Bueno, en primer lugar, se enoja mucho cuando lo llamas ella. Harry se detuvo en seco. Hedwig había girado la cabeza para mirarlo, con un petardo todavía en el pico, y lo estaba mirando fijamente. Harry tragó saliva y le dirigió una sonrisa enfermiza. «Nada importante, Hedwig», dijo, medio suplicante. Le ofreció una lonja de tocino al pájaro. «Solo estoy explicando algunas cosas». Su sonrisa era un poco débil. Hedwig partió la salchicha por la mitad y se tragó un trozo con el pico, dejando que el otro cayera, ignorado, a la mesa. Miró a Harry con enojo por un momento, luego tomó la lonja. Volvió a concentrarse en la fuente y tomó otra salchicha. Harry tragó saliva y volvió a centrar su atención en la chica de pelo tupido que estaba a su lado. Dijo en voz baja, temeroso de que la lechuza pudiera oírlo. En segundo lugar, solo los búhos blancos como la nieve macho son completamente blancos. Las hembras son más grandes y tienen plumas muy moteadas. ¿Más grande?, dijo Neville, mirando al gran búho que estaba de pie, protector, sobre el plato de salchichas. ¿Plumas moteadas? El pájaro tenía una envergadura que era más ancha que su altura. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, horrorizada de que se hubiera perdido algo en sus lecturas sobre los búhos. Frunció el ceño y se mordió el labio inferior por un momento. ¿Estás segura? Sí, claro, dijo, echando una rápida mirada a su lechuza. Estoy seguro, dijo con firmeza. Hermione resopló, miró a la lechuza y se volvió hacia su desayuno, murmurando para sí misma que necesitaba investigar más sobre las lechuzas. Comieron en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Hermione siguió mirando a Hedwig evaluando el asunto. Hedwig se deslizó un par de pasos alrededor del plato para poder mirar a la chica con más facilidad. La cuarta o quinta vez que Hermione miró a Hedwig, él le sostuvo la mirada por un momento, luego le guiñó un ojo antes de agarrar otro petardo. Hermione se sentó, sorprendida, obviamente frunciendo el ceño ante la idea de que una lechuza acababa de guiñarle el ojo. Harry ignoró el juego lo mejor que pudo. Hedwig estaba comiendo más tranquilamente y observando el gran comedor entre bocado y bocado.
Se quedó mirando a Neville durante casi un minuto entero, lo que hizo que el chico se moviera nervioso bajo ese escrutinio, antes de dirigir su atención a Ginny Weasley, quien no notó la atención de la lechuza. Hedwig entonces observó atentamente cómo la profesora McGonagall bajaba por la mesa repartiendo los horarios para el año siguiente. Cuando la profesora se acercó a Harry, se detuvo y miró a la lechuza, la única que todavía estaba en el gran comedor. Hedwig le devolvió la mirada imperiosamente. Harry los miró de un lado a otro. Por un momento, Harry tuvo la imagen de un gato y un búho en un concurso de miradas en su mente. Pero entonces, su profesora de transformaciones parpadeó, sacudió la cabeza y les entregó a los de segundo año sus horarios. Hedwig parecía proyectar una sensación de presunción. Casi tan pronto como ella se fue llegaron los gemelos Weasley. Harry, dijo uno. ¿Podríamos hablar un momento? Continuó el otro sin interrupciones. ¿O dos contigo? Harry miró su plato casi vacío, suspiró, murmuró. Sí, y dio un último bocado. Masticó y tragó mientras se bajaba del asiento. Los gemelos no le dieron la oportunidad de agarrar su mochila, cada uno puso una mano sobre sus hombros y lo guiaron fuera del salón. Hedwig los miró fijamente y soltó un suave ladrido de enojo. Miró a Hermione, que observaba a los gemelos y a Harry con expresión preocupada. Era evidente que le preocupaba el tipo de problemas en los que se iba a meter Harry por culpa de los gemelos. Agarró una garra llena de salchichas y saltó hasta el plato de Hermione y las dejó caer. Repitió el viaje. Hermione escuchó la comida caer sobre su plato y se giró para ver al pájaro dejar caer un segundo montículo. Hedwig, dijo, molesta y sorprendida por lo que estaba haciendo la lechuza. No quiero más salchichas. Hedwig se detuvo y la miró con enojo antes de dejar caer su tercera tanda de salchichas. La miró con enojo otra vez, luego miró la mochila de Harry, oculta por el borde de la mesa, luego las salchichas, luego a ella. Oh, dijo después de un momento, ¿quieres las salchichas? Hedwig le dio un gesto rígido con la cabeza. Suspiró y empezó a sacar las salchichas de su plato con el tenedor y ponerlas en una servilleta. ¿Sabes? Dijo, esto va a ser un desastre en su mochila. Hedwig saltó y tomó la servilleta que Ron estaba ignorando. La dejó caer al lado del plato de Hermione. Le robó otra servilleta a un distraído estudiante de tercer año. Neville, Ron y los otros estudiantes de segundo año observaron fascinados. Neville tomó una servilleta sin usar de su lado de la mesa y la arrojó. Hedwig lo miró y asintió brevemente. Pronto, después de atar las servilletas, Hermione tenía una bola de servilletas bastante grande llena de petardos. Hedwig asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras deslizaba la bola dentro de la mochila de Harry. Él se lanzó al aire y salió corriendo hacia las puertas del gran comedor por donde acababan de salir los gemelos y Harry. Caray, dijo Ron, haciendo una pausa con el tenedor en el aire, ese pájaro se está volviendo más raro cada día. Dean, Seamus, Neville y varios otros que estaban cerca asintieron. Estoy segura de que Harry lo sabe, dijo Hermione secamente, mirando con descontento al pájaro. Ahora tenía que llevar la mochila de Harry y la suya a su primera clase. Suspiró y se puso de pie. Vamos, Ron, es hora de nuestra primera clase. Pero no he terminado. Objetó Ron justo antes de engullir su último bocado. Ella puso los ojos en blanco y cogió su mochila. Entonces haz como Hedwig y lleva algo extra en una servilleta. Pero Hedwig se llevó mi servilleta. Se quejó. Hermione pareció sorprendida cuando cogió la bolsa de Harry y la miró con curiosidad. Era mucho más ligera de lo que debería ser. Parecía que estaba casi vacía, pero había visto sus libros dentro. Ni siquiera parecía pesar tanto como las salchichas que acababa de depositar en ella. Al ver que ya había perdido la discusión, y siguiendo el ejemplo de Hedwig, Ron agarró varias servilletas de otros estudiantes y comenzó a llenarlas con las salchichas restantes y un par de panecillos. Las metió en un bolsillo mientras levantaba su mochila. Comenzó a perseguir a Hermione, agarrando un último puñado de lonjas para comer mientras caminaban. XXXXX. El búho Nival habría sonreído de oreja a oreja, si los búhos pudieran sonreír.
La carta que había entregado el martes por la noche, directamente a Madame Bones, había dado sus frutos. Gracias a Merlín, Draco había soltado la sopa sobre esa habitación subterránea secreta en la mansión Malfoy más tarde en el segundo año de Harry, ahora dentro de unos meses. Sabía que, si actuaba ahora, el bulto asesino de espacio desperdiciado tendría la mayoría de los artefactos oscuros que había estado tratando de vender uno a la vez en Borgin y Burkes, y otros lugares. El momento de la redada, el día después del juicio de Peter, fue perfecto, como había mencionado en la carta. Llevaría a muchos a conclusiones erróneas sobre de dónde había salido esta información. Todo lo que Bones tenía que hacer era simplemente no negarlo rotundamente. Las insinuaciones y los rumores podían funcionar a favor de Harry, en ocasiones. Y ahora, saber que Malfoy pasaría al menos 3 años en Azkaban antes de que su amo fuera capaz de liberarlo hizo que el desayuno de salchichas de hoy fuera mucho más sabroso y agradable. Su único pesar sobre el asunto era que las celdas de Azkaban no eran compartidas. El delicado y bastante afeminado Malfoy padre no podría disfrutar de las atenciones de un gorila de prisión llamado Bob como su compañero de celda. Esa era la única forma en que Azkaban era superior a las prisiones muggles. ¡Qué pérdida! Ahora que lo pensaba, tal vez debería considerar adoptar una actitud más proactiva con los mortífagos en Azkaban. Ayudar un poco a que las cosas salieran bien. Después de todo, no era inusual que un prisionero muriera por las sutiles atenciones de los dementores. Si Riddle lograba regresar, sería una pena para él descubrir que ya no tenía un grupo de partidarios poderosos a su disposición, en más de un sentido. Tendría que explorar y ver si había algún hechizo en la isla que le impidiera pasar por allí. Creía recordar que había un hechizo contra las lechuzas que entregaban algo, de lo contrario alguien le habría dejado una varita a un prisionero antes de ahora. Sabía que la isla estaba hechizada contra las apariciones y los trasladores. Pero ¿y si era un simple hechizo anticorreo contra las lechuzas? Como el hechizo anticorreo que el director le había puesto al chico. Si una lechuza no puede encontrar a alguien cuando le entregas una carta o un paquete, entonces simplemente regresa al remitente. Si iba a la isla como destino, sin correo a ninguna persona específica, podría ser capaz de superar los hechizos. Eso requirió un poco más de reflexión y posiblemente experimentación. Fue maravilloso observar la expresión consternada de Draco. Sus sujetalibros no sabían qué hacer, excepto ofrecerle garantías vagas y totalmente ineficaces. ¿O eran sus novios? Harry nunca había podido determinar la verdad de eso cuando era estudiante. No es que realmente le importara. Pero eso explicaría por qué siempre estaban con él. Sin mencionar por qué se había resistido tanto a que Pansy se aferrara a él. Sería divertido sacarlo a la luz en el mundo de los chismes de Hogwarts. Podría presentarlo como un romance a 3 bandas condenado al fracaso. Al ser todos de sangre pura, se esperaba que se casaran y produjeran herederos. Qué triste era todo, separados para siempre de los verdaderos amores. Sniff y lágrimas de cocodrilo. Tendría que redactar una carta anónima para Parvati para que todo empezara a funcionar. Si una lechuza de Hogwarts entregara la misiva, daría la impresión de que provenía de alguien más cercano a Draco que cualquier otra persona de Gryffindor. Mientras tanto, tenía que redactar otra carta esa mañana y enviarla al DLE. Había algunas mansiones de mortífagos que quería que fueran allanadas. Proporcionar a los aurores la ubicación de las habitaciones secretas de esas mansiones probablemente terminaría en algunos arrestos y condenas más. Había descubierto la mayoría de las habitaciones mediante el uso de Veritaserum y Obliviates en los mortífagos a los que había emboscado después de la guerra, la primera vez. Por supuesto, las habitaciones estaban protegidas por hechizos que impedían su detección. Por eso no las habían descubierto antes. Pero si sabías dónde estaban, cualquier experto en romper maldiciones, como Bill Weasley, podría encontrar las señales reveladoras de que algo estaba oculto en un lugar específico y encontrar la habitación. Las protecciones no eran tan complejas ni letales como las que se encontraban en las tumbas egipcias. Los mortífagos eran aficionados comparados con ellos. Algunos de esos mortífagos recién capturados podrían no ser enviados a Azkaban.
Sin embargo, sus bóvedas quedarían casi vacías con las multas. Otros vaciarían sus bóvedas con los sobornos que pagarían para obtener sentencias reducidas. Sobornos que esperaba que los aurores pudieran rastrear, esta vez, y eliminar a algunos de sus partidarios en el ministerio, mientras que tanto el sobornador como el sobornado obtenían estancias más largas en Azkaban. Como resultado, a Riddle le resultaría bastante difícil financiar su pequeño club de viejos amigos. Harry había visto el horario de segundo año y sabía que hoy comenzaba con herbología doble, transfiguraciones, almuerzo y luego defensa contra las artes oscuras. El chico estaría ocupado todo el tiempo, lo que le daría a Harry mucho tiempo para planificar su carta al Nue y luego entregarla. Sin embargo, tendría que tomar precauciones adicionales porque se desilusionó al ser una lechuza normal cuando le entregó la carta a Bones. Nadie esperaría que una lechuza se disfrazara de otra lechuza. El ministerio aún conservaba las ventanillas con forma de lechuza sobre las puertas de las oficinas. A lo largo de los siglos las habían reutilizado para lanzar dardos con cartas voladoras, pero todavía estaban allí. Si tenía cuidado, podría colarse entre las cartas voladoras. Podría encontrar a la jefa del departamento sin importar dónde se encontrara en el edificio subterráneo. Lo que daría inicio a una nueva serie de heredadas. Pero primero, necesitaba asegurarse de que los gemelos no reclutaran al chico para algo nefasto. En el otro ala, quizás le darían el mapa del merodeador antes del año que viene. Se preguntó cómo podría ayudar en eso. Harry voló hasta el vestíbulo de entrada y trazó un círculo cerrado para comprobar los distintos pasillos. Vio a los gemelos y a Harry en el pasillo de la izquierda y salió tras ellos. Llegó justo cuando se detuvieron frente a un aula que estaba vacía. Aterrizó en el hombro de HTB, asustando a los gemelos. El chico solo se sobresaltó un poco. Ya estaba acostumbrado a esto desde el verano pasado. HTB probablemente se sintió aliviado de que el búho hubiera elegido su hombro en lugar de su cabeza, como lo había hecho Harry durante la mayor parte del verano. Posarse allí proporcionaba una vista mucho mejor sin que la cabeza de HTB bloqueara todo a un lado, pero por ahora se quedaría en el hombro del chico. Fred y George lo miraban de forma extraña, pero luego ambos se rieron y llevaron a Harry a la sala vacía. Harry notó que alguien claramente usaba el aula para estudiar o practicar, ya que las sillas y los escritorios estaban libres de polvo. «Harrykins. Viejo amigo, viejo compañero», exclamó Fred. «Nosotros, es decir, mi hermano y yo, los fabulosos gemelos Weasley», interrumpió Fred. «Bromistas, incomparables», continuó George, en el espíritu del asunto. «Embaucadores, extraordinariamente capaces». Harry se lanzó sobre el chico. Bromantes sin parangón dio un amplio giro a la izquierda alrededor de la habitación y se acercó a los dos bufones. Cómicos con el mejor material, flotó por un segundo y luego los golpeó a ambos en la nuca con sus alas. Luego giró y aterrizó sobre el hombro del niño, otra vez. Los miró con enojo. Los dos pelirrojos miraron fijamente al pájaro. «Bien», dijo Fred. «Tenemos una propuesta para usted», dijo George. Fred hizo una mueca. «Saca esa mente de la cuneta», dijo con falso desagrado. «Eres demasiado joven para nosotros. Además, Angelina se enojaría un poco con la competencia». Harry miró a ambos entrecerrando los ojos y levantó sus alas sugestivamente. El niño miró a los dos con una expresión vacía e ingenua, claramente sin entender nada de lo que estaban hablando. Los dos dieron un paso atrás. Fred se aclaró la garganta. «Está bien», dijo. «Tienes un búho muy inteligente y ágil». «¿Y su objetivo?», empezó George. Harry golpeó la nuca del niño con un ala y miró malévolamente a los gemelos. «Ay. ¿Por qué hiciste eso?», dijo el niño frotándose la nuca. «Es extremadamente preciso», finalizó el gemelo con incertidumbre. Miraron a Harry y luego al chico. Harry miró fijamente al niño y luego nuevamente a los gemelos. HTB suspiró. Después de una discusión bastante extraña, incluso para los gemelos, sobre cómo Edwig era un él, no una ella, los gemelos retomaron la conversación anterior.
Aunque llamarla extraña era bastante redundante, pensó Harry, considerando que todos los intercambios con los gemelos eran bastante extraños, por definición. Entonces, dijo Fred, si no le importa, nos preguntábamos si le interesaría permitirnos tomarlo prestado. Es el señor Edwig, interrumpió George. Su puntería al dejar caer tu varita desde el techo fue asombrosa, sorprendente, impactante, desconcertante, y potencialmente muy digno de hacerle una broma a alguien. No sería tan frecuente, no más de 1 o 2 veces cada 2 días. Harry levantó un ala amenazadoramente. Semanas, dijo Fred apresuradamente. Quería decir semanas. Y, tal vez, dijo George, tratando de parecer indiferente, quizás puedas dejarnos una poción o un objeto mágico. Harry comprendió lo que querían decir y se divirtió muchísimo. Querían que hiciera lo mismo que le había hecho a Malfoy al final del último trimestre, excepto que con pociones o hechizos. Les daría la excusa perfecta. Podrían estar en medio de una práctica de Quidditch y recibir bromas. ¿Qué opinas? Harry miró al chico, quien se encogió de hombros. No me preguntes a mí, dijo, pregúntale a Edwig. Volvió a encogerse de hombros. No es como si tuviera mucha gente a la que enviar cartas que no esté ya en Hogwarts, ¿verdad? Harry le gritó juju al chico. El chico le devolvió la mirada con el ceño fruncido. Harry chasqueó la lengua y añadió Craig. Mientras tanto, la verdadera conversación se estaba desarrollando a través del tensado y el relajamiento de sus garras para enviar mensajes en código Morse. El chico asintió amablemente. Edwig quiere pensarlo un rato. Después de todo, ¿qué hay en ello para él? HTB hizo una pausa y miró a Harry. ¿Qué tal después de la cena? Podemos reunirnos entonces y tú puedes explicarle a Edwig por qué debería ayudarte. Harry asintió con firmeza hacia el niño, luego se giró y miró a los gemelos, levantando una ceja con curiosidad. Bueno, en una persona sería una ceja. En él era su disco de plumas izquierdo alrededor de su ojo que se estiraba verticalmente hacia arriba. En los búhos, los discos de plumas alrededor de los ojos podían alterarse sutilmente, con músculos especiales, para ayudar a identificar de dónde provenía el sonido de la presa. Los gemelos le devolvieron la mirada, estupefactos. Bien, dijo Fred. Después de cenar. El chico asintió y se dio la vuelta para marcharse. Hermione y Ron miraban la habitación con curiosidad. Hermione le entregó su mochila cuando llegó hasta ellos. Vamos, dijo, colgándosela del hombro frente a Edwig. No queremos llegar tarde a clase. Capítulo 9. Limpiando la casa. Edwig se lanzó del hombro de HTB unos momentos después de que el chico partiera con Hermione y Ron hacia su primera clase del día. Los profesores probablemente se pondrían un poco irritables si el chico entrara a la clase con Harry sobre su hombro. Además, tenía una carta muy importante que redactar y entregar antes del almuerzo. Mientras volaba de regreso al vestíbulo de entrada, escuchó a uno de los gemelos decirle al otro, «Ese pájaro esconde más de lo que parece, ¿no?» «Es cierto, mi feo gemelo, es cierto», fue la asombrada respuesta. Aún más fortuitamente, la primera clase de hoy después del almuerzo incluyó herbología para los Slytherin. Otra razón para terminar esto lo antes posible. Draco iba a ganar algunas decoraciones en su túnica. Con suerte, no notaría las manchas en la parte posterior de su túnica hasta que alguien se lo contara más tarde. El hecho de ser azul hacía que Harry fuera casi invisible contra el cielo, ahora que conocía la diferencia entre el azul cielo y el gris medio. Con esa pequeña alteración, no tenía que preocuparse de que Draco lo viera y uniera los puntos. Definitivamente, a Harry le esperaban momentos divertidos en el futuro. Quería ver si podía golpear la parte interior del cuello de la espalda de Draco para que el hilo le corriera por la espalda hasta el interior de su túnica. Guardaría esa táctica para ocasiones especiales. Se preguntó si podría entrenar a otros búhos para que usaran a Draco como objetivo. Quizás si les ofreciera petardos como recompensa. Si se acercaba lo suficientemente bajo y rápido, ni siquiera él tendría constantemente un paraguas escudo sobre su cabeza que lo ayudaría. Además, para un estudiante de segundo año, mantener un hechizo así durante un largo periodo de tiempo era difícil.
Obligarlo a llevar un paraguas mugle cada vez que saliera del castillo sería deliciosamente irónico. Un mago obligado a usar medios mugles para protegerse. Delicioso. Ciertamente fue divertido pensar en ello. XXXXX. Edwig, dijo una de las gemelas, desconcertada y frunciendo el ceño. A cambio de un gran favor no especificado para el futuro, dijo el otro lentamente, también frunciendo el ceño. Actuará como nuestro mensajero y dejará caer pociones o elementos mágicos en los objetivos que especifiquemos, dijo el primero. Siempre y cuando esté de acuerdo en que el objetivo merece ser objeto de una broma, finalizó el otro. HTB asintió. Eso es lo que él dice. Los dos se miraron y se encogieron de hombros. Habían pasado horas intentando pensar en una forma de sobornar al búho, pero en realidad, ¿qué podían ofrecerle? Ya comía como un rey en el gran comedor. Si quería algo cuando no estaba en Hogwarts, encontrar un roedor sabroso en cualquier parte de Inglaterra no era tan difícil. No le importaban los galeones ni las joyas. ¿En qué los gastaría? ¿En conseguir una varita? ¿En viajar en el autobús noctámbulo? ¿En comprar nuevas túnicas o pociones? ¿En un puesto de oro macizo para el búho? ¿En salir con alguien? Claro, dijeron en estéreo. HTB y Harry asintieron. Harry dijo, Craig. HTB asintió de nuevo. No lo olvidé, dijo, asintiendo. También dijo que deberías trabajar duro para conseguir tu Soulineut. Harry asintió. Ante sus miradas incrédulas, HTB sonrió y luego continuó. Sí, él sabe que a ustedes no les importa eso, ustedes quieren su propio negocio. Se quedaron boquiabiertos. No le habían contado a nadie más acerca de sus aspiraciones, excepto a su compatriota Jordan. Como un pájaro pudo adivinar eso. Pero dijo que si no consigues al menos 4 o 5 OUL cada uno, y lo mismo para los Neut, te resultará mucho más difícil conseguir financiación para tu negocio en el futuro. No importa lo listo que seas, los OUL y los Neut te dan un historial que tus inversores pueden ver. Un historial que dice, sí, comencé y terminé estos, así que puedo hacer lo mismo con mi plan de negocios. De lo contrario, el tipo con el dinero no pensará que puedes hacer nada, que estás ofreciendo un plan sospechoso solo para estafarle el dinero. ¿Lo entiendes? Entonces, Edwig piensa que uno de ustedes debería obtener timo en encantamientos, transfiguraciones, runas, defensa contra las artes oscuras y pociones, mientras que el otro se concentra en defensa contra las artes oscuras, pociones, herbología, runas y aritmancia. Sería mejor si ambos hicieran aritmancia, pero esas son solo sus sugerencias. O incluso si ambos obtuvieran timo y éxtasis en todas esas materias. Miren bien y decidan. Los dos intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos. También sugirió que pruebes hechizos trampa repetitivos, pociones activadas por un hechizo después de la ingestión o ser rociado con un segundo, o combinaciones de ellos. ¿Estás escuchando, querido hermano? Cada palabra, querido hermano. Cada palabra. Se quedaron mirando a Edwig con incredulidad. Ah, y quizás quieras ver si puedes hacer una poción que invierta el sexo de alguien durante 1 hora un día. Miró a Edwig por encima de su hombro. Dice que espera que los estudiantes mayores, y las parejas casadas, especialmente, se interesen en ellos. HTB frunció el ceño ante eso. No sé por qué alguien haría eso, se estremeció, pero, bueno, qué sé yo. Hizo una pausa por un momento. Dice que el sexo está determinado por los cromosomas X e Y. Si tienes XX, eres una niña y si tienes XY eres un niño. Pregúntale a Hermione para más detalles. Los dos miraron a HTB con incredulidad. Veamos, oh. Gritó. HTB miró a la lechuza con una expresión dolida. No lo he olvidado. Dijo mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba un trozo de pergamino. No sé de dónde lo sacó para copiarlo. Dijo que prepararas esto con un pelo de Hagrid, lo pusieras en una copa de vino y lo cambiaras por la copa de Snape durante una cena, cuando Hagrid estuviera en la mesa. Intenta hacerlo cada pocos días durante varias semanas.
No verás nada al principio, pero los resultados, a largo plazo, deberían ser brillantes, dijo. HTV miró a Harry, perplejo. Dijo algo sobre los perros de Pavlov, pero no lo entiendo. Quizás deberías preguntarle a Hermione. Uno de los gemelos tomó el pergamino y comenzó a leer, mientras el otro miraba por encima del hombro. Ambos abrieron los ojos de golpe cuando llegaron al resumen que se encontraba al final. Se quedaron mirando a Edwig por un momento, antes de volver a concentrarse en el papel. Merlín, susurró uno de ellos. Se va a escapar, dijo el otro. Entonces empezaron a reír y no pararon durante un buen rato. Las lágrimas corrían por sus mejillas de tanto reír. Cada vez que uno parecía que iba a parar, miraba a su hermano, decía, Hagrid. O Snape. Y volvía a soltar una carcajada. HTV finalmente se cansó de esperar y se fue. Trato hecho. Jadeó uno de ellos justo antes de que el niño y el pájaro abandonaran el aula que estaban usando. Trato hecho, jadeó el otro. Oh, Merlín, es un trato. XXXXX. El profeta del jueves por la mañana hizo a Harry tan feliz como ayer. Trajo noticias de los arrestos de Simone Avery, Alectoya Amicus Carrow, Matthew Crabbe, Philip Goyle, Walden McNair, Judas Not, Andrew Selwyn y Corban Jaxley. Según la evidencia encontrada en sus casas, todos probablemente iban a pasar entre una década y la vida en Azkaban. Después de todo, si realmente te habían puesto bajo la imperiencia para convertirte en un mortífago y cometer esos terribles crímenes, ¿por qué recrearías tu máscara y disfraz confiscados? Luego estaba la consideración de que, dado que alguien siempre recordaba lo que había hecho mientras estaba bajo la imperiencia, ¿por qué no había revelado esas habitaciones secretas hace 11 años? Si realmente estaban horrorizados por sus acciones bajo el imperio, como habían afirmado en ese momento, ¿por qué mantendrían en secreto esos objetos horribles y no se desharían de ellos? Todo era muy sospechoso. Sin mencionar los objetos oscuros y los nuevos trofeos, algunos todavía vivos, que no estaban en las mansiones cuando fueron registradas hace 11 años. Especialmente porque al menos uno de esos trofeos ni siquiera había nacido hace 11 años. Los acusados no podían afirmar que el mugle que tenían en su habitación secreta simplemente había entrado por su propia cuenta. No cuando la mansión estaba específicamente hechizada para evitar que los mugles la vieran, ¿o sí? En el artículo se especulaba que la información sobre esos arrestos en particular podría haber venido de Lucius Malfoy, a cambio de una reducción de tiempo y multas, lo que facilitaría que la evidencia fuera aceptada en el Wizengamot. Si él había proporcionado la información, y había resultado ser cierta, dados los resultados de las redadas, entonces todo lo que dijo sobre sus antiguos amigos también debía ser cierto, a pesar de sus protestas en sentido contrario. Culpar a Lucius como la fuente, como Harry había sugerido en su carta a Madame Bones, sería como lanzar un gneasle entre las palomas. Incluso si los aurores no hubieran encontrado nada en la mansión de un mortífago específico, solo la idea de que las acusaciones pudieran haber venido de Lucky sembraría la discordia en las filas. Alguien los estaba delatando, y todos los arrestados hasta ahora habían sido alguien que Lucius había conocido en las filas de los mortífagos hace 11 años, además de algunos de ellos siendo buenos conocidos hoy. Bueno, ya basta, no. Todo lo que Bones tenía que hacer era no negar que Lucius era la fuente. Además, podía alentar a sus aurores a que mencionaran que la información que tenía la rata no se extendía a los años posteriores a la desaparición de Voldemort. También tenía la ventaja de que Lucius podía negarlo todo lo que quisiera, y todo lo que los aurores tendrían que decir sería, bueno, por supuesto que lo negaría, no. Azkaban está lleno de criminales que insisten en que no hicieron lo que los llevó a su condena. A Lucky le llevaría años recuperar la confianza de cualquier mortífago, si es que lo conseguía. Suponiendo que viviera lo suficiente para salir de Azkaban, claro está. Harry pensó en cómo asegurarse de que eso nunca sucediera. Lo primero que se le ocurrió fue darle la poción de muerte en vida y sacarlo a escondidas. Eso tenía la ventaja de que todos asumirían que de alguna manera había escapado. Mientras no muriera, Draco no podría heredar. Ahora bien, ese fue un pensamiento maravilloso.
En realidad, fue una idea bastante buena para todos los mortífagos encarcelados, que también eran jefes de casas. Harry estaba bastante seguro de que, si bien Narcisa apoyaba la agenda de los sangre pura, no era tan fanática como su esposo y, por lo tanto, sería menos probable que gastara los galeones como agua para apoyar a Ridley cuando regresara. Sin duda, no lo invitaría a su casa como huésped a largo plazo. El hecho de haber sido atrapados con las manos en la masa, por así decirlo, y ser reincidentes, puso a todos los acusados en una situación de gran desventaja. Especialmente cuando no habían revelado los objetos prohibidos en esas habitaciones secretas, lo que hacía dudoso que hubieran sido sometidos a un juicio durante todos esos años. El dicho de que entre ladrones no hay lealtad resultó ser cierto. Cada uno acusaba a los demás de ser los que habían lanzado el imperio, lo que significaba que la única forma de obtener la verdad era con Veritaserum y recuerdos del pensadero. Normalmente, las leyes tenían excepciones para los sangre pura. Sin embargo, con la facción conservadora de Wizengamot en desorden con tantos detenidos en celdas del ministerio, sería fácil conseguir que el Wizengamot permitiera el uso tanto de la poción como del pensadero en posibles perjuros y reincidentes. Lo que facilitó el proceso contra los acusados fue que, si uno se encuentra en una celda de detención o en juicio, sus familiares en el Wizengamot no pueden votar. Tuvieron que recusarse por ser claramente parciales. Con casi una cuarta parte de la facción conservadora expulsada del Wizengamot, sería muy difícil conseguir suficientes votos para un juicio casi justo. Nada dice más culpa que el hecho de que todos observen tu recuerdo de torturar y matar a un hijo de mugles o a un mestizo cuando no hay nadie más a quien culpar. Sin mencionar la falta de recuerdos de alguien que haya lanzado el hechizo imperio a un compañero mortífago. Muchos de los mortífagos del círculo íntimo serían sentenciados al velo a Azkaban, o casi se empobrecerían con sobornos para escapar de una u otra de esas dos alternativas. El resultado final, Harry lo sabía, tendría un impacto dramático en la capacidad de Ridley para atacar a la sociedad mágica. Como mínimo, su acceso al dinero se vería extremadamente restringido. Además, si parecía que muchos iban a escapar de la justicia, entonces tomaría medidas. Una emboscada furtiva desde arriba debería funcionar. Recibir un impacto de un aturdidor unos segundos antes de que un traslador los alcanzara y los llevara a una de las islas Shetland más pequeñas y deshabitadas debería hacer que murieran de frío mucho antes de que despertaran. Especialmente si podía hacerlo durante una tormenta en el Atlántico Norte, en invierno. Harry ya había dejado instrucciones a los goblins para que compraran tantos negocios generadores de ingresos como fuera posible a los mortífagos, repentinamente desesperados por conseguir galeones, y para que negociaran lo más duro posible. Las siguientes semanas parecían ser bastante ocupadas para su gerente de cuentas. Harry frunció el ceño. Quizás debería hacer otra búsqueda en la sala de los menesteres en busca de objetos de valor. Quizás podría encontrar algunos libros que no fueran de magia y que pudieran gustarles a los mugles. O algunos libros de magia para revender. ¿Había algún artefacto de los duendes en la sala que pudiera usar para ganarse el favor de las criaturas traidoras? Qué lástima que no pudiera entrar a las bóvedas de los mortífagos sin sus llaves. No podía simplemente volar a una de las mansiones y comenzar a buscar una, ¿o sí? ¿Podría? Sus ojos se abrieron de par en par. En realidad, podía, la mansión Lestrange tenía que estar vacía, los únicos parientes vivos eran los tres que estaban en Azkaban, y desde luego no tenían la llave con ellos, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer era encontrar la finca. Por supuesto, no podía dirigirse a los Lestrange, ya que estaban en Azkaban, no en la mansión. Descubrió que intentar dirigirse al edificio en sí no tenía éxito. Lo mismo le sucedía si se dirigía a los archivos de la oficina de los Lestrange, su estudio, su sala de estar y otras variaciones sobre el tema. Había esperado eso, pero nunca estaba de más comprobarlo. Finalmente encontró una dirección que funcionaba. El ratón mayor, la mansión Lestrange. Gracias a Merlín, no habían creado un hechizo para bloquear a los búhos mientras aún eran libres. Había probado primero con el elfo doméstico principal, pero no tenían ningún elfo doméstico o todos habían muerto.
Aún así, con un sobre firmemente en la mano, tenía una idea clara de a dónde tenía que ir. Metió el sobre en su bolsa de correos y se fue justo antes de que HTV almorzara. Habría sido una expedición de una noche, pero el autobús noctámbulo lo llevó a una corta distancia de vuelo en 15 minutos. Desafortunadamente, no había ventanas abiertas y el acceso a la lechuza estaba cerrado. Eso requirió un poco de habilidad, pero usando una lomora seguido de un ascendió se solucionó ese problema. Una vez dentro, dejó caer la carta al suelo. Sostuvo su varita en su pico y usó un simple comando de encuéntrame la llave de la bóveda para que su varita lo guiara a través de la casa. Tuvo mucho cuidado de no tocar nada, lo que hizo que fuera incómodo evitar las paredes con sus alas. La llave estaba en una habitación cerrada con llave y Alomora no la abrió. Los repetidos intentos de encontrarme le permitieron apuntar con su varita a las bisagras de la puerta dentro de la habitación y Asensio quitó los pasadores. Un encantamiento desterrador empujó la puerta hacia la habitación. La llave estaba en un cajón cerrado y el Alomora falló. Otra vez. ¡Qué fastidio! Esto requeriría un plan de varios días. Tendría que hacer algo como lo que había hecho en la cabaña de los Gaunt. Volvió a salir y encontró un árbol que le resultaba cómodo. Podía flotar, pero era muy cansador. Descansó un poco antes de regresar al castillo. Durmió la siesta hasta bien entrada la noche y luego volvió a salir. Se bajó del autobús noctámbulo a 1 hora de vuelo de la casa de los Lestrange. Un breve imperio en una gasolinera cercana justo antes de que cerrara hizo que un mugle susceptible llenara un recipiente de plástico barato con gasolina. Como antes, un hechizo ligero como una pluma se encargó del peso. 1 hora más tarde, voló por la ventana de la lechuza de la mansión y, minutos después, estaba frente al escritorio cerrado. Dejó el recipiente sobre el escritorio, hizo un agujero en el costado del recipiente con una garra y dejó que comenzara a salir. Voló hasta el pasillo y envió un incendio al recipiente. La gasolina estalló en llamas con un fum. No se quedó esperando, salió inmediatamente. Voló por la mansión hasta la ventana de la habitación y observó desde una distancia segura. No tardó mucho en que el fuego derritiera el contenedor y liberara un breve chorro de gasolina en la habitación. Aunque las paredes tenían hechizos para prevenir incendios, 4 litros de gasolina no eran un asunto de risa. El escritorio, la alfombra, los cuadros y los muebles se incendiaron rápidamente. Las paredes resistieron durante un tiempo, pero nadie vino a apagar el fuego y los años sin reforzarlos con hechizos hicieron que pronto sucumbieran a las llamas. Sentado en un árbol a 100 metros de distancia, podía sentir los diversos hechizos que protegían la casa fallar, uno tras otro, mientras el fuego en el interior se propagaba. Regresó a Hogwarts. Al día siguiente usaría Accio para recuperar la llave. Además, todas las gemas sueltas, los galeones, los sicles, los nuts y cualquier otra cosa que pudiera tener valor y que pudiera haber sobrevivido al incendio. XXXXX. El fuego había destrozado la mansión. Las paredes exteriores habían recibido los mejores hechizos, por lo que permanecían intactas y en buenas condiciones, teniendo en cuenta lo que había hecho. Lo mismo con las ventanas y el techo. Esos hechizos la habían convertido casi en una fortaleza. Sin embargo, el interior no había salido tan bien parado. Los pisos habían sobrevivido, pero estaban severamente carbonizados. Solo quedaban las paredes de carga. El escritorio estaba hecho cenizas, y su primera acción dentro de la habitación hizo volar la llave hecha por los goblins. La dejó caer al suelo y luego revisó si tenía hechizos. Estaba limpia, así que la guardó en su bolsa delantera. A pesar del hecho de que la bóveda de los Lestrange estaba repleta de galeones y otras reliquias cuando él, Hermione y Ron la asaltaron, los Lestrange aparentemente también guardaban una gran cantidad de objetos de valor en casa. Terminó con un enorme montón de monedas, joyas, copas, platos y otros artículos. Había traído su baúl ampliado con la expectativa de encontrar algunas cosas interesantes, pero no esperaba esto. Aún así, con la ayuda de amuletos encogedores, logró que todo cupiera en su baúl, a duras penas. Un simple azote eliminó todos los rastros de humo, cenizas, suciedad y polvo. Tuvo que dormir una siesta durante varias horas para recuperarse del uso del hechizo.
El viaje al callejón Diagon fue rápido y pronto se sentó en el hombro de uno de los guardias de Gringotts, esperando en la fila. Una vez que llegó al cajero, se bajó, le hizo un gesto con la cabeza, se dio la vuelta y le hizo un gesto con la cabeza al guardia. Se detuvo un segundo, miró fijamente al guardia y luego dijo, «Craig», y señaló las puertas principales. El guardia gruñó y se dirigió de nuevo a su puesto. Harry se volvió hacia el duende cajero y sacó el pergamino que había preparado la noche anterior. «Necesito acceder a esta bóveda», decía el pergamino. Dejó caer la llave de la bóveda sobre la encimera. El duende miró la carta e inspeccionó la llave. Se dio la vuelta y gritó, «Espada lenta». Mientras el duende se acercaba apresuradamente, el cajero dijo, «Lleva a este cliente a la bóveda número 13». Le tendió la llave. Slowsword miró a Harry, tomó la llave y se apresuró a irse. Harry miró al cajero y luego al duende que se alejaba. El duende se movía demasiado lento para que Harry pudiera seguirlo. Se encogió de hombros y luego voló para aterrizar sobre la cabeza del duende. El duende inmediatamente comenzó a maldecir y a agitar los brazos hacia Harry. Harry se quedó flotando sobre él, esperó hasta que el duende se detuviera y luego aterrizó, nuevamente. Repitieron esto varias veces antes de que otro duende le gritara algo a Slowsword. Después de mirar fijamente a Harry, extendió su brazo. Harry aterrizó en el brazo que le ofrecía y asintió. Fue entonces cuando el duende se dio cuenta de que las garras de Harry estaban envueltas en lo que parecían guantes para un pájaro. Habían necesitado algo de trabajo para hacerlos. Eran una combinación de 2 hechizos en 2 pequeños sacos. Después de entrar en el saco, el primer hechizo lo encogía para que se ajustara a su pie, el segundo era un impervio. No tenía intención de quemarse con la flagrante maldición que Bellatrix había lanzado sobre todo lo que había en la bóveda. No estaba preocupado por la maldición Gemino, planeaba agarrar el asa de la copa de Hufflepuff al vuelo. Incluso si la maldición reaccionaba, estaría muy arriba y podría llegar fácilmente a la puerta de la bóveda mucho antes de que la maldición se convirtiera en un problema. El descenso en carro fue una prueba hasta que Harry soltó la barandilla del carro y simplemente voló junto al duende que lo dirigía. Conseguir la copa fue bastante anticlimático. Esperó a que el duende abriera la puerta, entró volando y voló en círculos hacia el techo hasta que vio la copa. Se lanzó rápidamente, la agarró y pronto salió por la puerta. Desafortunadamente, la maldición del Gemino también estaba sobre la copa, por lo que dejó un rastro de copas duplicadas que caían al suelo detrás de él. Una vez fuera de la bóveda, voló de un lado a otro por el camino de carros, esperando a que la maldición sobre la copa se agotara. Slowsword observó con el ceño fruncido. Una vez que la maldición terminó, aterrizó en el carro y sacó su bolsa y una bolsa de seda de acromántula de su bolsa de lechuza que llevaba a la espalda. Colocó la bolsa sobre la taza, la metió en su bolsa de piel de mufa y luego la volvió a poner en su bolsa delantera. Miró al goblin ceñudo, que estaba de pie junto a la puerta abierta de la bóveda, mirándolo fijamente. «¿Terminaste?», dijo Slowsword sarcásticamente. «Oh», dijo Harry asintió. En el viaje de regreso, se sujetó a la parte trasera del carro y abrió ligeramente las alas para aprovechar un poco de la brisa mientras viajaban. Sorprendentemente, eso le permitió mantener el equilibrio con más facilidad. Una vez que llegaron a la cima de las cavernas, volvió a agarrar al duende del brazo. El duende le entregó su llave, que Harry tomó con su pico. El duende lo llevó de regreso al vestíbulo principal. Harry voló rápidamente hacia el duende que estaba en el escritorio en la parte trasera del vestíbulo. Aterrizó en el borde del escritorio, dejó la llave y sacó otro pergamino de su bolsa trasera. En este se leía: separa el contenido de esta bóveda en 2 secciones. Primero, los objetos fabricados por goblins, menos las monedas y esta llave. Y segundo, las monedas y todo lo demás. Aquí está la llave. Puedes quedarte con cualquier objeto fabricado por goblins en la primera pila. Si hay una recompensa por cualquiera de esos objetos devueltos por goblins, úsala para pagar las tarifas que me estás cobrando. Dame una lista de cualquiera de los objetos fabricados por goblins con hechizos protectores o de detección. Tal vez quiera alquilarlos de por vida.
Si hay algún objeto con maldiciones, maleficios o conjuros dañinos, defensivos, ofensivos o de otro tipo, en la segunda sección de objetos, elimina los hechizos. Las tarifas por estos se deben tomar de los galeones de la bóveda, al por mayor, por cantidad o por alquiler, lo que sea más barato en general, para manipular los objetos de manera adecuada. Una vez que sea seguro manipular los objetos con libertad, muévelos a mi bóveda. Si es necesario, mejora mi bóveda. Quiero que se tomen las mismas medidas con los objetos que hay en este baúl, y que me lo devuelvan con 5.000 galeones y 5.000 libras esterlinas, si esa suma está disponible en la bóveda de la llave. Si no, entonces la cantidad que esté disponible. Envíe un informe de lo que se hizo y lo que se depositó en mi bóveda personal, y sus nuevos totales monetarios, a Edward Potter, a la atención de Harry Potter, Hogwarts. Guarda ambas llaves aquí para que las recupere más tarde. Mientras el duende leía la carta, Harry sacó su llave y el baúl con las cosas que había tomado de la mansión Lestrange. Colocó la llave en el baúl y esperó. El duende lo estudió con los ojos entrecerrados después de que terminó de leer la carta. Harry empujó con un pie el baúl en miniatura con la llave encima. Craig, dijo. El duende se enderezó. Se hará, dijo con firmeza. Si sus cálculos eran correctos, HTD, sus hijos y sus nietos nunca tendrían que trabajar a menos que uno de ellos quisiera hacerlo. Eso no tenía en cuenta, por supuesto, los ingresos procedentes de las propiedades que pretendía adquirir de los desesperados mortífagos. Además, todavía quedaban por saquear las mansiones y bóvedas de los Doloth, Gibbon, Rookwood, Travers y Mulciber. Todos ellos estaban en Azkaban y, hasta donde él sabía, no tenían otros parientes. Harry asintió y luego voló hacia las puertas principales. Calculó su planeo para seguir a un mago. Estaba lo suficientemente cerca como para salir detrás de ellos sin que nadie lo notara, excepto los guardias Gorin o los pocos magos y brujas que se fijaron en el momento justo. Tomó el autobús noctámbulo de regreso a Hogwarts. Ahora todo lo que tenía que hacer era recoger el relicario de Slytherin de Grimmauld Place y descubrir cómo sacarle los Horcrux a Harry sin matarlo. Una vez que se lograran esos objetivos, la próxima vez que Voldemort intentara cambiar de anfitrión, terminaría muriendo sin sus anclas que lo sujetaran. Ojalá. Al menos, entonces sería mortal. Mientras tanto, Harry tuvo que esperar hasta que Sirius estuviera en forma para una conversación y prepararse para el día siguiente en Hogwarts. XXXXX. Esperar a que los Slytherin aparecieran en el campo de Quidditch el sábado por la mañana con sus nuevas escobas Nimbus 2001 fue aburrido. Afortunadamente, los gritos de Wood al ver que se acercaba el otro equipo le dieron suficiente aviso. Se quedó flotando detrás de ellos, a unos 4 o 6 metros en el aire, ocultándose con un encantamiento desilusionador, con la barrita en el pie. Apuntando con cuidado, golpeó a Draco en la espalda con un pequeño y simpático hechizo que había descubierto años atrás. Era genial para hacerle bromas a idiotas molestos. Fue sutil e imperceptible la primera vez que se lanzó. Afectó al sistema de equilibrio del oído interno del cuerpo. 5 minutos después de recibir el impacto, comenzaste a sentirte un poco mareado si te movías demasiado rápido. Poco a poco fue aumentando durante la siguiente hora hasta que simplemente permanecer de pie sin caerte fue imposible. Al acostarte, sentías como si estuvieras a punto de caerte del suelo. Su mejor característica era que al finalizarlo no se solucionaba nada. El sistema de equilibrio del oído interno no se restablecía de inmediato a la normalidad. Además, al finalizarlo, tarda el doble de tiempo en recuperarse que si simplemente se deja que el hechizo termine. Guardó su varita en la funda. Le había llevado bastante práctica hacerlo mientras volaba sin dejar caer la varita. XXXXX. Vane se escondió cuidadosamente detrás de un pequeño grupo de árboles mientras observaba al búho en el claro. Estaba jugando con su varita otra vez. Pero no estaba tratando de lanzar hechizos. En lugar de eso, estaba expulsando la varita del lugar donde la tenía escondida y luego intentaba devolverla mientras volaba. Esto no era tan simple como parecía, porque, como todos los animales, el búho tendía a ir en la dirección en la que miraba. Se necesita mucha práctica para mirar algo a un lado y seguir caminando en línea recta.
Muchos potrillos se han estrellado contra un árbol porque estaban demasiado ocupados mirando otra cosa y se desviaron del camino que estaban siguiendo. Esto le dio al búho algunos giros, piruetas y volteretas interesantes. Al principio, se estrelló contra el suelo con bastante frecuencia. Varias veces pareció intentar agarrar el palo con sus alas, terminando en una bola frenética de pájaro, con alas y plumas moviéndose en todas direcciones, antes de rebotar en el suelo y rodar para detenerse. Esto no contaba las veces en las que simplemente soltaba el palo y tenía que ir a buscarlo. Ver cómo caía el palo para seguirlo a veces conducía al búho a un encuentro personal con una o dos ramas de un árbol. O un tronco. Parecía que sus maldiciones habían mejorado. Al menos, la variedad de ruidos que emitía después de cada intento fallido se había ampliado. Por otra parte, había aprendido a reconocer una secuencia particular de clac y ululato como el equivalente a aviar de un "oh, mierda" alarmado. Había otra secuencia que podría traducirse como hijo de puta o Merlín, maldita sea, pero no estaba seguro de que los pájaros entendieran ninguno de los dos conceptos. Vane estaba bastante seguro de que el búho había puesto en duda la ascendencia del palo muchas veces. Eso se basaba en la forma en que lo miraba con frecuencia, ya sea con las garras o en el suelo, mientras ladraba, cacareaba, chillaba, silbaba y chasqueaba el pico. Finalmente, después de intentarlo durante al menos 2 horas, el pájaro estaba obteniendo más éxitos que fracasos. Después de 3 horas, lograba expulsar y reemplazar el palo con éxito cada vez. Aparentemente satisfecho, descansó durante varios minutos en una rama antes de dirigirse al castillo que se encontraba en la distancia. Vane continuó su patrulla una vez que el búho se perdió de vista. No sonreía del todo mientras intentaba encontrar la forma de contar la versión más divertida de los hechos que había presenciado. En realidad no sería tan difícil. Los cuentos de El Búho Nival eran muy populares. XXXXX. Harry se dio cabezazos contra la pared cuando se dio cuenta de que había una forma sencilla y fácil de evitar perder su varita mientras volaba. Atar una cuerda desde la funda a la empuñadura de la varita. Todo lo que tenía que hacer era flexionar la pierna en la posición correcta y la funda absorbería la cuerda y la varita de inmediato. Todo ese tiempo, esfuerzo y sufrimiento, para nada. Gracias a Merlín, nadie había estado allí para ver eso. La verdadera ventaja de esa solución, sin embargo, era que significaba que nunca podrían sacarle su varita. Ya le había hecho esa sugerencia a HTB para su funda. Comenzó a dar vueltas sobre las cabezas del trío, todavía desilusionado. Justo en ese momento, Ron fue a buscar su varita cuando Draco llamó a Hermione sangre sucia. Eso era lo que Harry había estado esperando. Rápido como un rayo, le arrebató la varita de la mano al chico justo cuando éste la extendía hacia Draco. Fue perfecto. El hechizo de Ron para vomitar babosas fue abortado. En el tumulto de acusaciones y reacciones del resto del equipo ante el término sangre sucia, nadie más que HTB, Hermione, Ron y Draco notaron la repentina aparición de Harry y su posterior huida con la varita. Harry giró bruscamente y aterrizó sobre el hombro de HTB, con la varita de Ron en un pie. Chocó a HTB con la cabeza y le tendió la varita para que la agarrara, lo que hizo instintivamente. «Devuélveme mi varita, maldito pájaro», gritó Ron cuando vio que HTB la tenía. Le tendió la mano a Harry con expresión exigente. Hermione lo miró con los ojos muy abiertos. Todos los demás pensaron que HTB había agarrado la varita y se preguntaron cómo lo había hecho tan rápido. Draco los miró a ambos, estupefacto. HTB negó con la cabeza. «No quieres que te castiguen, ¿verdad? Vamos a Grid». Harry rápidamente le dio un golpecito en el hombro a HTB. Afortunadamente, HTB no se había distraído demasiado. «Vamos», dijo, agarrando el hombro de Ron y apartándolo del enfrentamiento que se estaba gestando frente a ellos. De mala gana, con muchas miradas ceñudas hacia atrás, Ron se dejó guiar. Hermione, naturalmente, los acompañó. Llegaron justo a tiempo para evitar a Lockhart. Tan pronto como Lockhart se fue, también lo hizo Harry. No tenía ninguna intención de quedarse en la cabaña de Hagrid hasta el almuerzo. Tenía algo más en mente. Un poco de venganza. Algo que había estado planeando durante semanas.
XXXXX. Una hora después, aterrizó en el techo del número 4 de Private Drive. Una lo mora y una ascendió después, estaba en el dormitorio de invitados. Arrojó una pequeña tanda de chinches en la cama de invitados y las renació. Los Dursley, los babosos de la cama, todavía estaban dormidos a esa hora de un sábado, así que dejó caer otra tanda debajo de sus camas. Su hechizo desilusionador lo ocultó de ellos, por supuesto. Un simple objeto mágico antiplagas el próximo verano eliminaría cualquier problema en la habitación de HTB, siempre y cuando no terminara en Rimault Place con Sirius. Voló a la cocina y depositó 10 grupos de cucarachas y pececillos de plata estancados y desilusionados detrás del refrigerador y la estufa, así como pegados al fondo de ambos y al fregadero. Cada grupo estancado estaba pegado con un hechizo para que permaneciera en su lugar hasta que se liberara su hechizo de estasis, lo que ocurriría a intervalos irregulares. También tenían hechizos de aversión a los muggles para evitar su descubrimiento prematuro. Esparció una buena cantidad de grillos con los mismos hechizos sincronizados en los armarios contra la pared del fondo para que no fueran aspirados por accidente. Luego regresó a la habitación de invitados. Un hechizo detallado hizo un agujero en el techo del armario, donde arrojó media docena de ratones. Ellos también estaban desilusionados, estancados y alejados de los muggles, con los hechizos programados para expirar en 6, 18 y 26 semanas. Preparo ocultó lo que había hecho bastante bien. Satisfecho, salió volando y volvió a cerrar la ventana con llave. La tía Petunia se volvería loca con las plagas en su casa perfectamente normal. Las repetidas imágenes de camiones de control de plagas frente a su casa harían que las malas lenguas se pusieran nerviosas sobre lo terrible que debía ser como ama de casa. Sin mencionar su propio miedo constante de que lo que fuera que plagaba su casa pudiera colarse en la de ellos. Oh, los horrores. La mejor parte era que nadie sospecharía jamás que había magia involucrada, excepto los Dursley. Incluso si alguien los revisara a ellos o a la casa en busca de maldiciones, no aparecería nada. Oh, un mago podría detectar algunos puntos con magia, pero eso era de esperar en una casa con un niño mágico. Los niños siempre tenían objetos mágicos que perdían en su casa o que no llevaban de regreso a la escuela. Fue bastante diabólico, si él mismo lo dijo. También había considerado utilizar pulgas, pero Vernon probablemente las llevaría al trabajo e infestaría toda la empresa. En conciencia, no podía castigar a los compañeros de trabajo de Vernon solo para acabar con los Dursley. Por otro lado, la hermana de Vernon, Marge, con su criadero de cachorros bulldog, sin duda ilegal. Sí, estaba preparada para una plaga realmente feroz. Y también de garrapatas. Especialmente para Viper. Sí, ella era su siguiente parada hoy. Ratones, cucarachas, pececillos de plata, pulgas, garrapatas, grillos y ácaros del oído, ¡Dios mío! Todos programados para liberaciones escalonadas. No lo había hecho antes de que se fueran porque no quería arriesgarse a que sus esfuerzos fueran detectados mientras HTB estuviera en la residencia. Nunca creerían su declaración de inocencia. Todavía no lo harían, pero ahora nadie más les creería. XXXXX. Durante el almuerzo, era evidente que el equipo de Slytherin no estaba contento con el desempeño de Draco en la práctica. Algo sobre su terrible habilidad para volar y sobre haberse caído de su escoba varias veces. Uno de ellos dijo que el chico tenía toda la gracia y agilidad de un burro borracho con una escoba metida en el culo. Había serias reservas sobre la compensación entre usar sus nuevas escobas y tener a Draco en el equipo. Podrían perder de todos modos. Escuchar todo eso puso al equipo de Gryffindor de mucho mejor humor. El idiota llorón logró convencer a los Slytherin de que le dieran otra oportunidad, alegando que debía haber sido maldecido. Marcus Flint, el capitán del equipo, golpeó a Malfoy con un finito cuando salían del gran comedor después de comer. Desde arriba, Harry usó el mismo hechizo que antes en Draco mientras salía por las puertas del castillo con el equipo. Pasaron un tiempo hablando antes de que Marcus Flint volviera a lanzar el finito sobre Draco justo antes de que montara su escoba. Para deleite y alegría de Harry, la caminata hasta el campo de juego tomó el tiempo justo para que el hechizo arruinara el desempeño del chico en la escoba.
Si bien no se mareó tanto como la vez anterior, una cantidad imperceptible mientras caminaba, fue decididamente eficaz para jugar con su oído interno con aceleraciones, desaceleraciones y giros a alta velocidad que los buscadores normalmente necesitaban ejecutar a la perfección. En los primeros minutos que estuvo en el aire no tuvo mucho éxito, tambaleándose y zigzagueando de forma insegura en los giros a alta velocidad. Lamentablemente, mejoró a medida que su sentido del equilibrio volvía lentamente a la normalidad. La segunda oportunidad no duró mucho y reafirmó el descontento del equipo con el fanfarrón. Como resultado, el equipo de Gryffindor ganó el campo esa tarde, para deleite de Wood. Gracias por vernos. Si te gustó esta historia, sigue a su autor original. Si te gustó este video, danos un like y suscríbete al canal para que sigamos publicando más contenido de este tipo. Nos vemos.